Hola, hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a ver cómo aplicar la regla del L'Hopital para calcular límites que generan formas indeterminadas. Es decir, que cuando sustituimos el valor dado en la función, este la indefine, ¿ok? Y que pese a cualquier manipulación algebraica que hagamos, no logramos eliminar ese error. Entonces, en estos casos se emplea la regla del L'Hopital y eso nos evita las formas indeterminadas. En resumen, podríamos decir que la regla del L'Hopital lo que nos permite es calcular límites de funciones cuyo criterio esté formado por el cociente de dos funciones. Entonces, cuando calculemos el límite de una función que está formada por el cociente de dos funciones, podemos calcular el límite de la derivada del numerador entre la derivada del denominador. Entonces ahora el cálculo del límite se convierte en un ejercicio de derivación. Veamos un ejemplo. Por acá tenemos el límite cuando x tiende a 1 de esta resta de funciones. Si nosotros tratamos de sustituir el valor dado de x en la función, podemos ver que cuando lo sustituimos en la primera función, tendríamos 1 menos 1, 0 en el denominador, ahí generamos un error, y por acá logaritmo natural de 1, recordemos que siempre da 0. Entonces en ambos casos estaríamos dividiendo entre 0 y me genera formas indeterminadas. ¿Ok? Entonces debemos de aplicar algún método para lograr que tengamos una función en el numerador y una función en el denominador. En este caso aplicaremos la resta. Recordemos que si yo tengo una fracción y le voy a restar otra fracción, hacíamos carita feliz, que era a por d menos b por c y al final sonreímos, que sería b por d. Si aplicamos este procedimiento en nuestra función, obtendríamos entonces el límite cuando x tiende a 1 y aquí vamos a hacer la resta. Sería x por logaritmo natural de x, entonces x logaritmo natural de x menos 1 por x menos 1. Lo voy a escribir esta vez, 1 por x menos 1. Y en el denominador, que sería la sonrisa, x menos 1 por logaritmo natural de x. Vamos a colocar primero logaritmo natural de x y luego x menos 1. Y ya tendríamos el cociente de dos funciones, ya que podríamos aplicar la regla del L'Hopital. Antes de aplicar la regla, vamos a simplificar un poco en el numerador y tendríamos el límite cuando x tiende a 1 de x logaritmo natural de x menos x más 1. Aquí estamos multiplicando este por este y este por este. O simplemente podemos decir que le estamos cambiando de signo a ese binomio. Y en el denominador tenemos logaritmo natural de x y x menos 1. Ok, ahora sí tenemos la función lista para derivar en el numerador y derivar en el denominador. Por ahí en el numerador tenemos una resta y una suma, y en el denominador tenemos un producto. Entonces recordemos que si tenemos una suma o una resta de funciones y la queremos derivar, tenemos que hacer la derivada de la primera más o menos, según el ejercicio que tengamos, la derivada de la segunda. En el caso de una multiplicación, si tenemos f por g derivado, sería la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. ¿Ok? Eso sería entonces lo que vamos a aplicar para derivar tanto el numerador como el denominador.
Si derivamos el numerador, tendríamos que derivar x por logaritmo natural de x. Entonces aplicamos la regla del producto y tendríamos el límite cuando x tiende a 1 de la derivada de la primera sería la derivada de x, que nos daría 1 por logaritmo sin derivar, más x sin derivar por la derivada del logaritmo. Recordemos que la derivada del logaritmo era 1 entre el argumento, menos la derivada de x nuevamente sería 1, más la derivada de 1 que sería 0, porque es constante. Y ya habríamos derivado todo el numerador. Ahora en el caso del denominador, nuevamente tenemos un producto. Tenemos entonces la derivada del logaritmo sería 1 entre el argumento, que sería 1 entre x, por la otra función sin derivar, x menos 1, más la función logaritmo sin derivar por la derivada de la otra función, que sería la derivada de x menos 1. En ese caso daría 1. Ya derivamos tanto el numerador como el denominador. Vamos a simplificar un poco la expresión para ver si ya se nos permite sustituir la x por un 1 y no generar problemas. Tenemos entonces el límite cuando x tiende a 1 de 1 por logaritmo natural de x sería logaritmo natural de x más, en este caso, este x se cancela con este y me queda solo por ahí 1, luego menos 1 y el 0 no lo vamos a poner, no es necesario poner ese 0, vamos a dejarlo por ahí. Si resolvemos en el denominador tendríamos x menos 1 entre x más logaritmo natural de x, y ya habríamos terminado la derivada. Si nosotros sustituimos x igual 1, noten que en el denominador siguen habiendo problemas, porque tendríamos por aquí, cuando sustituimos acá tendríamos 1 menos 1, 0, y 0 entre x daría 0. Por acá tenemos logaritmo natural de 1 que también nos daría 0. Es decir, tendríamos 0 más 0, que sigue siendo 0 en el denominador. ¿Ok? El problema continúa. Entonces, tenemos que tratar de escribir nuevamente esta función como un cociente de funciones para poder aplicar L'Hopital una vez más. ¿Ok? Vamos a resolver un poco la expresión para poder calcular nuevamente la derivada. Ok, en este caso podemos trabajar en el denominador haciendo esta suma y obtendríamos el límite cuando x tiende a 1 de, vamos a trabajar únicamente en el denominador, entonces el numerador lo vamos a dejar igual, solamente hacemos ahí el 1 menos 1 y nos quedaría entonces logaritmo natural de x en el numerador. Y en el denominador si vamos a trabajar, sería x menos 1 por 1, x menos 1, más x por logaritmo natural de x, entonces x logaritmo natural de x, entre x por 1, que sería x, ¿verdad? Ya aquí hemos resuelto la suma en el denominador. En este caso tenemos una expresión sobre una fracción. Recordemos que si tenemos a entre b entre c entre d, ¿verdad?, aplicábamos aquello que le llamábamos oreja. Oreja era extremos por extremos, a por d, entre medios por medios, b por c. Me genera un dibujo parecido a una oreja, entonces le llamamos el método de oreja. En este caso nosotros podemos colocar un 1 debajo del logaritmo en el numerador y ya tendríamos las condiciones para hacer la oreja. Entonces obtenemos el límite cuando x tiende a 1 y tendríamos logaritmo natural de x por x, entonces x logaritmo natural de x, y en el denominador 1 por toda esa expresión. Entonces obtenemos x menos 1 más x logaritmo natural de x.
Nuevamente estoy calculando el límite de una fracción, de un cociente entre funciones. Entonces volvemos a aplicar regla de L'Hopital. Tendríamos por acá que derivar el numerador y derivar el denominador. Tenemos entonces límite cuando x tiende a 1 y derivamos x logaritmo natural de x, que es un producto y ya lo habíamos derivado anteriormente. Por allá hemos encontrado que la derivada de esa expresión era logaritmo natural de x más 1. Si derivamos en el denominador, tendríamos la derivada de x, que es 1, la derivada de 1, que es 0, no la vamos a colocar, y luego la derivada de x logaritmo natural de x, que es lo que acabamos de derivar en el numerador. Así nos quedaría entonces logaritmo natural de x más 1. ¿Ok? Ahora, podemos en el denominador sumar ese 1 más 1 y nos quedaría el límite cuando x tiende a 1. En el numerador tenemos logaritmo natural de x más 1 y en el denominador logaritmo natural de x más 2. Ahora vamos a volver a tratar de hacer la sustitución de x igual 1. Si lo hacemos en el numerador, recuerde que el logaritmo natural de 1 daba 0. Entonces tendríamos 0 más 1. Y en el denominador 0 más 2. Y esto ya no es una forma indeterminada. Por lo tanto habríamos terminado de calcular nuestro límite. Y así el límite cuando x tiende a 1 de esa función sería 1 medio. Y habíamos logrado el cálculo. ¿Ok?